En este vídeo voy a tratar de que entiendas que dentro de la mecánica clásica también existe lo que llamamos la relatividad en los movimientos. Cuando queremos aplicar el concepto de relatividad a los movimientos, tenemos que ser conscientes de que tanto la trayectoria como la velocidad de un movimiento dentro de la mecánica clásica van a depender de dónde se sitúe el observador para ese movimiento. En este vídeo que tienes aquí vas a ver que se puede apreciar esto de forma nítida. Si le damos, verás que el avión se desplaza y se dibujan dos trayectorias, una trayectoria que es de color rojo y otra que sería de color gris. El piloto vería siempre caer el objeto según una trayectoria rectilínea vertical, porque él se sigue moviendo con el avión a la misma velocidad en el eje horizontal, mientras que un observador que se colocara fuera vería al objeto describir una rama parabólica, que es la trayectoria que ves ahí como de color gris, porque habría dos componentes, una vertical como consecuencia de la aceleración de la gravedad y otra horizontal que era la velocidad que llevaba el objeto cuando abandonó el avión, que es de componente horizontal. Pero eso sí, tanto el observador que está en el avión como el que estuviera fuera, ambos van a medir el mismo tiempo para el objeto desde que es soltado desde el avión hasta que cae al suelo. Así que las trayectorias serían distintas, mientras que el tiempo sería el mismo. La idea general que vamos a tener que comprender en este vídeo es que a partir de procedimientos mecánicos es imposible distinguir entre un sistema que está en reposo absoluto o un sistema que se mueve sin aceleración, es decir, con trayectoria rectilínea y velocidad constante. Vamos a ver lo que son las transformaciones de Galileo para empezar a entender esta idea. Para estudiar un movimiento necesitamos siempre conocer dónde y cuándo ocurre, por lo tanto vamos a necesitar un sistema de referencia que va a contener podríamos decir cuatro variables. Van a ser cuatro coordenadas, x, y z, para situar el objeto en el espacio, y una cuarta que será el tiempo, que da cuenta de cuándo ocurre el movimiento. Aquí tenemos un sistema de referencia, en realidad son dos sistemas de referencia porque vamos a tener dos observadores y vamos a tener que ver un mismo, podríamos decir, suceso, pero desde dos sitios distintos, desde dos puntos de referencia distintos que serían S y S'. ¿Qué es lo que vamos a considerar? Pues vamos a considerar que S' se está moviendo a velocidad constante, como ves aquí, ¿verdad? Se va a mover a velocidad constante durante un tiempo con respecto al observador que está en S. Este sería lo que está representando. Y vamos a ver cómo medirían S y S' el suceso que hemos llamado P. Si hacemos la proyección del punto P en ambos ejes de coordenadas, podemos ver que las coordenadas para ese mismo punto P en S y en S' no van a ser iguales. Así que vamos a tener que poder, digamos, expresar estas coordenadas en función de estas posiciones distintas como consecuencia del movimiento que tiene S' con respecto a S. Hemos considerado que se está moviendo en el eje Z. Así que las ecuaciones que van a relacionar un observador con el otro son estas que vemos aquí. X', es decir, la coordenada prima para X ha de ser igual que X. Y' sería igual que y T' será igual que T. ¿Esto por qué? Pues porque el sistema que yo estoy considerando solo tiene movimiento en el eje Z. Así que tanto las coordenadas X, Y y por supuesto el tiempo para ambos observadores serían iguales porque habían sincronizado los relojes, podríamos decir al principio, pero sí que va a cambiar la posición en el eje vertical, en el eje Z. ¿Por qué? Porque S' se ha acercado al objeto, así que esa Z' sería la Z que mida el que está digamos, el observador que hemos llamado S, menos la velocidad que lleva en el eje Z por el tiempo que haya transcurrido. Así que a estas ecuaciones son las que llamamos las ecuaciones de transformación de Galileo. Y me van a dar cuenta de cuáles serían las coordenadas en un sistema u otro, considerando que uno se mueve con velocidad constante y de forma rectilínea con respecto al otro.
¿Qué va a pasar con la distancia entre dos puntos que midan estos observadores que uno está en reposo con respecto al otro que se está moviendo? Bueno, pues nos vamos a venir a otro tipo de esquema. Vamos a suponer que tenemos dos observadores, O y O'. El segundo, es decir, O', se va a mover en la dirección horizontal, en la dirección del eje X, con una velocidad que llamaremos V con respecto al primero. Van a sincronizar los relojes al principio y pasado un tiempo van a tomar fotos del avión. Así que empezarían tomando una foto del avión, vamos a llamar la posición X1, y ahora tendrían que dejar transcurrir un intervalo de tiempo, el avión se está moviendo, también lo hace O', y tomaría la segunda foto. Claro, recordemos que O' se mueve con velocidad constante, es decir, se habrá estado moviendo con esa velocidad V durante un intervalo, es decir, se habrá desplazado una distancia con respecto a O, que sería V por T. Toma la foto y ahí tenemos la segunda posición, X2. A partir de aquí, bueno, pues la distancia que va a medir, por ejemplo, O, el que estaba en reposo, sería X2 menos X1. Eso parece claro. ¿Y cuál sería la distancia que va a medir O'? Es decir, si la distancia que mide el observador que estaba en reposo sería la diferencia entre X2 y X1, la del que se está moviendo se podría obtener si hacemos uso de la transformación de Galileo que hemos visto antes. Es decir, sería algo así como para el O', tendríamos que la coordenada X1' sería, pues, como veis aquí, X1, la que mide el observador que estaba en reposo, menos V por T, porque recordemos que está desplazando hacia la misma dirección y sentido que el avión. Para el X2' sería pues la que mide el que estaba en reposo, X2 menos V por T, y la diferencia entre uno y otro, es decir, D', que es lo que puedes ver aquí, ¿verdad? Sería X2' menos X1'. Pero claro, teniendo en cuenta lo que es X1 y X2 según la transformada o la transformación de Galileo, al hacer esta diferencia, ¿qué vamos a obtener? Pues como ves aquí vamos a obtener que D' es exactamente igual que D, es decir, X2 menos X1. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que cuando estamos así en dos sistemas, uno en reposo y el otro se mueve con velocidad constante y trayectoria rectilínea, recuérdalo, ambos observadores van a medir la misma distancia entre los dos aviones. ¿Y qué pasará con la velocidad y la aceleración? Vamos a ir ahora a este punto. Partimos de, como antes, el observador O, el O', toman la foto inicialmente cuando están perfectamente sincronizados, aquí la tenemos, y ahora se vuelve a ocurrir igual que antes, se desplaza O', toman la segunda foto y tenemos, ¿verdad?, que se ha movido con velocidad V, por lo tanto, V por T sería el desplazamiento que ha sufrido O' con respecto a O, y el desplazamiento del avión con respecto al que estaba en reposo sería X2 menos X1, igual que antes. Pero, insisto, vamos a ver ahora qué pasa con la velocidad y después con la aceleración. La velocidad la vamos a definir como la derivada de X con respecto de T, es decir, para el observador que está en reposo, la velocidad que él mide, en este caso del avión, sería la variación de la posición con respecto del tiempo. A esta le vamos a llamar U. Para el que se está moviendo, O', le llamaremos U' y sería pues la variación de X' con respecto a T. Pero vamos a reescribir esto. Es decir, la velocidad que mide O' va a ser U', que sería la derivada de, pero atendiendo a la transformación de Galileo sería X menos Vt con respecto de T. Y fíjate que ahora esta V, ¿verdad?, está multiplicada por T. Al hacer la derivada, ¿qué ocurre? Pues que me va a quedar la derivada de X con respecto de T, que es lo que he llamado antes U, es decir, la velocidad que medía el que estaba en reposo, menos la derivada de V por T con respecto de T, que no es más que V, es decir, la velocidad con la que se movía el observador que he llamado O'. Así que la consecuencia inmediata es que la velocidad que va a medir para el avión el observador que se estaba moviendo, O', no es la misma que la que mide el que estaba en reposo. Es decir, las velocidades que miden ambos observadores no son iguales. ¿Y qué pasará con la aceleración?
Bueno, la aceleración se define como la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Bueno, bastaría con tener en cuenta que la aceleración que mide el que se está moviendo, es decir, O', pues sería la derivada de U menos V, que es justo la U' que acabo de obtener con respecto del tiempo. Y claro, la derivada de U con respecto de t es lo que llamamos A. Es decir, la aceleración que mediría O, es decir, el observador que estaba en reposo. Así que la A', la aceleración que mide el que se estaba moviendo, va a ser igual a la que mide el que estaba en reposo menos 0, porque V es constante. Así que coinciden A' y A. Es decir, la aceleración es la misma para ambos observadores. Recapitulando, la distancia que miden los dos observadores sería idéntica, así como la aceleración que medirían uno y otro. Sin embargo, la velocidad que mide el que está en reposo y el que se está moviendo no son iguales. Vamos a ver el principio de relatividad de Galileo. Para ello lo que hacemos es, bueno, vamos a borrar el esquema y vamos a partir de dos ideas que tenemos que tener en cuenta. El tiempo es invariable, se mida donde se mida, o lo mida quien lo mida. Es decir, para nosotros t' es igual que t siempre, porque sincronizan los relojes. La distancia entre dos puntos es igual en cualquier sistema de referencia inercial. Es justo lo que hemos visto antes que estábamos repasando. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que vamos a llamar mecánica clásica a la que cumple con el principio de relatividad de Galileo. Es decir, es imposible distinguir por medios mecánicos si un sistema está en reposo o se mueve con velocidad constante, es decir, si es un sistema inercial. Esto tiene que ver con la idea que teníamos del principio. Así que espero que con este vídeo te haya quedado más claro lo que es cuando hablamos de relatividad dentro de la mecánica clásica. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale al like y además suscríbete al canal para ayudarnos a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.